los citoplasmas no eran espacios vacíos. Pudieron ver que en los citoplasmas había una serie de estructuras y como les pareció que eran similares a órganos, recibieron el nombre, los bautizaron como organoides, organelas o, según la bibliografía que ustedes consulten, organitos. ¿Qué función tienen estos componentes? Eso es lo que vamos a ir viendo despacito más adelante. En el citoplasma de la célula tengo entonces organelas. Algunas de esas organelas están delimitadas por membranas y otras no. Dentro de las que están delimitadas por membranas, como ustedes ven en la diapositiva, algunas pertenecen a lo que se conoce como sistema de endomembranas y otras no pertenecen a ese sistema. Cuando hablo de sistema de endomembranas, estoy hablando de una serie de organelas que están delimitadas por membranas, que tienen sus propias proteínas, tienen sus sistemas enzimáticos, cumplen funciones especializadas, pero están comunicadas entre sí, forman parte de una red que es dinámica y que inclusive involucra a la envoltura nuclear y a la membrana plasmática. Entonces, ¿qué organelas van a formar parte de ese sistema de endomembranas? En principio tenemos que hablar del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático con sus dos variedades, el liso y el rugoso. El retículo endoplasmático liso recibe este nombre porque no tiene ribosomas adosados y es responsable principalmente de la síntesis o la fabricación, si ustedes quieren, de lípidos. El retículo endoplasmático rugoso, en cambio, tiene ribosomas adosados, entonces su función es la de ser sitios donde se va a producir la síntesis o la fabricación de proteínas. También tenemos al complejo de Golgi. El complejo o aparato de Golgi recibe aquel material que fue aquellas moléculas que fueron sintetizadas en el retículo liso y en el rugoso, las va a transformar y las va a clasificar para que sean dirigidas a distintos sitios de la célula. Los lisosomas son organelas delimitadas por membrana que en su interior tienen enzimas hidrolíticas cuyo pH es muy ácido y se va a encargar, el lisosoma o los lisosomas se van a encargar de la digestión intracelular de moléculas. Las vesículas, en cambio, son esféricas, son pequeñas y son más bien el modo o el vehículo mediante el cual se van a transportar estas distintas moléculas que fueron sintetizadas entre los distintos componentes de ese sistema de endomembranas. Y si estuviéramos en una célula vegetal o en la célula de un hongo, formaría parte de ese sistema de endomembranas la vacuola, que como hablamos en general, nosotros nos interesa la célula animal, lo nombramos, pero no es una cuestión que nos preocupe en este momento. Recuerden también que forma parte de este sistema la envoltura nuclear y también la relación que se establece del sistema con la membrana plasmática. Ahora, hay organelas que aunque están rodeadas o delimitadas por membranas, no forman parte de este sistema, y ellas son los peroxisomas, las mitocondrias y los cloroplastos. Los peroxisomas son unas vesículas delimitadas por membrana en donde se produce y se degrada un material que es muy reactivo para la célula, que es el peróxido de hidrógeno. En las mitocondrias también son organelas delimitadas por membrana que tienen particularidades. Se sostiene que en algún momento las mitocondrias fueron células de vida libre que se transformaron en endosimbiontes cuando se introdujeron en un eucariota primitivo. Por eso las mitocondrias tienen su propio ADN y lo que hacen es proveer de energía a la célula. En las mitocondrias, mediante la oxidación de los nutrientes, la célula va a obtener adenosín trifosfato o ATP para todas las funciones en las que necesita energía. Y si estuviéramos en una célula vegetal, tendríamos que hablar también
de los cloroplastos, que son organelas, donde se encuentra el pigmento, que es la clorofila, mediante el cual las plantas y las algas pueden hacer fotosíntesis. Dentro de las estructuras que se encuentran en el citoplasma de la célula y que no están delimitadas por membranas, podemos nombrar a los ribosomas y a los elementos del citoesqueleto. Los ribosomas son unas partículas que están formadas por ARN, es decir, ácido ribonucleico, más proteínas ribosómicas. En los ribosomas se va a producir la síntesis proteica. Estos ribosomas pueden encontrarse libres en el citoplasma de la célula o pueden estar adosados a las membranas del retículo endoplasmático rugoso, que por eso recibe su nombre. Con respecto a los elementos del citoesqueleto, podemos hablar de los microtúbulos, de los microfilamentos de actina y de los filamentos intermedios. Los microtúbulos son, justamente como su nombre lo dice, tubos largos, huecos, que están formados por una proteína que se llama tubulina y están involucrados en la forma y en el tamaño de la célula. Participan también porque son usados como rieles para transportar material en el interior de la célula y también organelas en el interior de la célula, y participan en la constitución del uso mitótico en el momento en que la célula va a dividirse. Los microfilamentos están constituidos por una proteína que se llama actina y son muy importantes en aquellas células que se movilizan o que deben contraerse. Y los filamentos intermedios en realidad son importantes porque le dan resistencia mecánica a las células. Esta diapositiva intenta mostrarles algunos de los tipos celulares que se pueden encontrar en un organismo humano. Piensen que en las células eucariotas pueden existir de manera unicelular, es decir, una sola célula ya es todo el organismo, pero lo habitual entre los eucariotas es la presencia de órganos formados por muchos tipos celulares, y se describen por lo menos 200 tipos celulares en el ser humano. Estas células, aunque comparten características comunes y comparten también funciones comunes, van a estar especializadas para poder llevar a cabo, para poder desarrollar aquellas funciones que les son específicas. Si ustedes observan, por ejemplo, los glóbulos rojos son células bicóncavas que tienen la capacidad de poder escurrirse entre los capilares más delgados, que tienen inclusive un menor diámetro que ellos, para poder llevar su carga de oxígeno a las células. Si observan las células musculares, son células alargadas que tienen un retículo endoplasmático liso muy importante, que inclusive recibe un nombre propio, y van a estar especializadas en la contracción. Si observan la forma que tiene una neurona, va a ser una célula especializada en la recepción y en la emisión de estímulos nerviosos. Entonces, en lo que vimos hasta hoy y resumiendo, la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Las células comparten características comunes, pero también tienen determinadas especializaciones que llevan a la capacidad de cumplir con la función que le corresponde. Con respecto a la bibliografía consultada, está a disposición de ustedes. Hasta la próxima.